Buenas chicas, Candy Staton, en este caso Candy Staton, que dice Young Hearts Run Free. Los corazones, a ver, jóvenes, corren libremente. 19 minutos de las 11. Estamos en el canal 21 de Tigo TV, canal 27 Copaco IPTV, y estamos en BM Online, por supuesto. Bueno, y acá tenemos toda la fortaleza de otro invitado que se está destacando. Siempre se destacó, pero al parecer está de vuelta en la palestra con todo lo que sabe respecto a la economía en el mundo energético, porque él es magíster en economía de la energía. Y él logró este título en Brasil, en la Universidad de Río Grande, ¿verdad? No, Federal de Río. Federal de Río, perdón, siempre yo confundo eso. Federal de Río de Janeiro, ¿verdad? Sí. Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil. Se recibió de magíster en economía, pero estudió muchísimos años y se recibió de ingeniero electricista y de ingeniero electrónico en la Universidad Nacional de Córdoba, República Argentina, en 1984. Además, trabajó también en la ANDE y estuvo en muchos otros cargos importantes, especialista sectorial, nombrado asesor en materia energética por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y en su cargo actual, él es director de recursos energéticos primarios. Fuiste del Viceministerio de Energía, ¿verdad? La década pasada. En la década pasada. ¿Y ahora qué estás haciendo vos a nivel personal, querido Axel Cid Benítez Ayala, un gran profesional? ¿Qué estás haciendo? Acércate, por favor. Bueno, buen día. Antes que nada, un saludo. Para vos, sí, para toda la audiencia. Sí. Bueno, yo hace fácilmente 2 décadas que soy profesional independiente. Trabajo... El viernes estuviste acá, el sábado saliste también, esa entrevista se puso en el compendio muy bueno del canal 21 de Tigo TV y canal 27 Copaco IPTV. Y estuve yo detenidamente observando todo lo que dijiste y atendiendo, y realmente diste así una panorámica genérica de cómo debe de actuar el Paraguay para trascender, ¿verdad?, a través de la captación de sus propios ¿cómo se llama?, profesionales, y ubicarlos a estos profesionales de forma estratégica. Claro, de forma estratégica en lugares claves, y entonces en el conjunto de ellos, o con el conjunto de ellos, llevar adelante tal o cual proyecto. Y bueno, yo creo que un profesional, te había citado la semana pasada lo que decía Albert Einstein, ¿cierto? Cualquier necio puede saber, lo importante es entender. Entonces, en este conjunto de, digamos, el saber, primero, el saber no ocupa el lugar, digamos. Segundo, el saber es un aprendizaje continuo. Acá, por ejemplo, acabo de escucharle, estuvo buena tu entrevista con Gustavo Leite. Él es economista. A lo mejor tiene otra visión, estudió en los Estados Unidos, ¿cierto? Pero tiene una visión... En Inglaterra también, sí. Sí, por ejemplo, él dijo cosas así que me llamaron la atención. Me llamó la atención. Por ejemplo, dijo, vamos a recibir dólares frescos de Itaipú. Entonces, recibir dólares de Itaipú, ¿qué es? ¿Es rentismo o es desarrollismo? Porque yo le escuché a Santiago Peña hablar de cambiar la política del rentismo por el desarrollismo. El Paraguay hace años con las binacionales viene con el rentismo. Nosotros necesitamos, y creo que él como economista tiene que saber,
que necesitamos darle valor agregado. Y él bien citó Seúl, por ejemplo, Seúl, Corea. Sí, Corea. Corea. Y Corea hace 50 años atrás, porque yo estuve en Corea hace... 50 años. ¿Cómo era Corea? Y Corea era peor que Paraguay después de la posguerra. Hace 50 años. Yo he visto fotos, me he ido a museos en Corea donde he visto madres con la criatura atrás en su espalda. Sí. Así como venían acá a vender sus productos. Exacto. Y bueno, ¿por qué Corea hoy es... La potencia que es. Es una potencia y nosotros seguimos en el mismo lugar. En el mismo tranco. Exacto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ellos apelaron al rentismo o apelaron al desarrollismo? Al desarrollismo. Y apelaron al conocimiento. A la educación. A la educación, exacto. No se quedaron o no se conformaron con el, vamos a llamarle 4% del Producto Bruto Interno invertido en educación. En Corea fácilmente esa cifra supera más del 10%, ¿cierto? Sí. Entonces, está bien, no es una estrategia de corto plazo, pero hoy a Corea le rinde sus frutos. Es más, en Corea, si uno visita Corea, la verdad que el panorama es desolador. Piedra, una imagen desértica, es una isla volcánica, por decir así. Se ve muy pocos árboles, no se ve ese verdor que uno cuando... tiene Paraguay. Que tiene Paraguay. Y es más, me acuerdo, por ejemplo... Síntesis, ¿cómo llegó Corea a este nivel de desarrollo? Educación. Bueno. Educación. Y fundamentalmente el tema del valor agregado. Sí. O sea, darle valor agregado a las cosas. Entonces Corea, vos te vas a Corea y encontrás, por ejemplo, una de las fábricas, las factorías que le llaman, más grande de azúcar, por ejemplo. Y resulta que Corea no tiene ni un metro cuadrado de caña de azúcar. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos importan productos primarios y sacan producto terminado. El resultado. Y exacto. Nosotros podemos hacer eso mismo acá. Y nosotros no lo hacemos. ¿Por qué? Porque justamente queremos rentismo. Queremos plata. Ya. Y eso ese proceso de producción exacto. Se carece de ese proceso. Sí, y dejamos nosotros, o no se apunta a ese proceso. Nosotros nos creemos vivos, mejor plata hoy, plata en mano que 100 volando, ¿cierto? Sí, bueno, entonces, evidentemente que algo no funciona, ¿cierto? Y por eso, este artículo que publiqué ayer salió en ABC, apunto a de la boca para afuera o de lo que se dice versus lo que se hace. Porque yo creo que ese es el peor error que tenemos, especialmente de nuestra clase dirigencial, ¿cierto? Bueno, salió el artículo ayer en la parte económica. Sí, suplemento económico. El suplemento económico de ABC, septiembre del 2023, un ejemplo de soberanía. Es la consulta, la pregunta. Si las instrucciones no son claras y las explicaciones y órdenes no son confiables, la falta es del general. Lo dijo ya Sun Tzu hace 500 años antes de Cristo. Reitero, si las instrucciones no son claras y las explicaciones y órdenes no son confiadas, la falta es del general. Sun Tzu ya dijo esto 500 años antes de Cristo, y a partir de ese punto, de esa, digamos, esa idea madre, él desarrolla acá el ingeniero Axel Sitt todo su artículo. ¿Eso qué significa? Significa que se supone que el general o el comandante o en este caso hoy día el poder ejecutivo
las órdenes y las instrucciones, él tiene que tener el panorama claro. Las instrucciones tienen que ser claras para que el pueblo, justamente era lo que hablábamos la vez pasada, ¿cómo yo puedo asumir que Itaipú sea una causa nacional? Primero, si se te dice una cosa, y segundo, si se te miente en la cara. Entonces, este es un ejemplo, lo de Yacyretá, porque se nos dijo. Sí, acá justamente el pasado lunes 18 se leía impávido lo siguiente: el gobierno nacional anunció hoy, el 18 de septiembre, de manera oficial que desde las 10 de la mañana de esta fecha, 18 de septiembre, el Paraguay procedería al retiro del 100% de la energía eléctrica que le corresponde de la central hidroeléctrica Yacyretá. ¿Se cumplió o no? Evidentemente no se cumplió. Justamente mi artículo demuestra, de ayer, sí, demuestra que eso fue una mentira, una burla, una estafa al intelecto de cualquiera. Exacto. Porque todos estamos pendientes de qué va a pasar con nuestras hidroeléctricas. Y vuelvo a la misma pregunta. ¿Seguimos con el rentismo o seguimos con el desarrollismo? Porque el cambio de timón, el cambio de timón, digamos, del desarrollismo al rentismo, entonces la cuestión es la siguiente. Digamos, nosotros vamos a hacer el cambio de timón o decimos que vamos a cambiar para no cambiar nada. Es como la... Sí. O sea... Decimos una cosa y no se exacto, cumple. Y no se cumple. Yo creo que esa es una de las peores fallas que tenemos. Que tiene la clase dirigencial, ¿cierto? El de mentirnos, porque están acostumbrados a la mentira. Entonces... Bueno, a partir de ahora, querido ingeniero, yo entiendo perfectamente lo que diste a conocer, acostumbrado a dudar de este tipo de comunicados rimbombantes, dice también el artículo del ingeniero Benítez Ayala, por parte de los mismos, o sea, de los que manejan las binacionales, los individuos que manejan las binacionales, y ante la total ausencia de información cruzada local, recurrí a la página web de Camesa Argentina para registrar los flujos de potencia o los horarios, potencia de horarios día por día, contabilizándolos online, de modo a correlacionar el retiro de energía por parte de la ANDE con la producción horaria de la EBI para estimar la nueva soberanía paraguaya en la EBI. La ANDE tendrá su trafómetro, pero yo tengo el ojímetro, dice él. Bueno, a partir de ahora, ¿qué podemos hacer? Ya que también sostuvo acá. Ayer creo que como una reacción ante este artículo, se publicó en la prensa que ahora que Paraguay no tiene que demostrar, digamos. O sea, nosotros tenemos la Ferrari, podemos retirar cuando querramos, sí. Cuando querramos. Eso ya lo saben, pero ¿de qué te sirve la Ferrari si tu ruta está empedrada y nunca podés pasar de segunda? Vas a romper todo el auto, ¿cierto? Entonces, habría que ser un poco más inteligente, digamos, y no hace falta decir las cosas, hace falta hacer las cosas. Del dicho al hecho, claro. Exacto. No decir, sino hacer. Exacto. La mejor forma de probar algo... Y menos mentir, ¿verdad? Y menos mentir, porque yo creo que esa es la peor... calamidad. Sí. Mentir, porque si no la falta de credibilidad va a estar ahí abajo. Exacto. Claro. Pero vamos a estas cuestiones puntuales a partir de ahora, que esperemos nos puedas dar, digamos, una pincelada en cuanto a respuestas sucintamente, ¿verdad? Esto, sí. Se llegó a presentar en el Parlamento un proyecto de ley, es una pregunta, se llegó a presentar
en el Parlamento un proyecto de ley para liberar el mercado eléctrico en Paraguay, es decir, desmonopolizar la ANDE, sería la consulta. Sí, yo la verdad, te voy a ser sincero, me gusta analizar las cosas que se hacen, no las intenciones. Entonces, sí hubo... Y lo que se plasma. Lo que se plasma. La realidad. Exacto. Sí, porque si no, se pierde demasiado anunciar tiempo. una cosa y al final no se hace nada. No se hace. Sí, hubo esta presentación de abrir el mercado y eso, pero yo creo que lo que primero que tenemos que abrir es la mente. La mente. La mente, no las leyes, porque hay un viejo dicho, dice que justamente el pueblo que tiene muchas leyes es sinónimo de un pueblo inculto, ¿cierto? Acá vos tenés que crear leyes para que se cumplan las leyes. Entonces... No vivir creando leyes y nadie cumple nada. Exacto. Entonces acá, tenemos demasiadas leyes. Exacto. Tenemos demasiadas leyes y también por eso yo creo que pululan lo que yo llamo leguleyos. Sí, claro. Los abogados, porque estamos acostumbrados al conflicto. En cambio, el ingeniero está acostumbrado a solucionar. A ir al punto. Y a solucionar los problemas. Sí, o sea, el fundamento de la ingeniería es hacer la vida más fácil para el hombre, ¿cierto? En cambio, hay otras profesiones que viven justamente del conflicto. Sí, viven del conflicto. Pero se llegó a presentar este proyecto de ley. Sí, creo que se llegó a presentar. La verdad que yo no fui ni proyectista ni se me consultó y poco te puedo hablar sobre eso. Pero evidentemente, por eso... Para liberar el mercado energético en Paraguay. Necesitamos primero liberar la mentalmente. Mente. Exacto. Porque acá se quiere, por ejemplo, se presenta esta ley o cualquier ley. Para desmonopolizar la ANDE. Para desmonopolizar la ANDE. Pero el problema, el sector eléctrico es una parte del sector energía. Ah, sí, es una parte. Del sector energía. Y la parte eléctrica, según el último balance de energía, o sea, la torta que come el Paraguay, en materia, en cuanto a insumo energético, 20% nomás es electricidad. Entonces, si yo aplicara lo que dice Pareto, o sea, si me enfoco primero a lo prioritario, dejaría para el último la electricidad. Ya que, por ejemplo... Tenemos el 20% nomás. Tenemos el 20%, pero hay un 80% que es... otras cosas que no se analizan. Que es la biomasa y los derivados de petróleo. Entonces acá nos creemos el país más verde del planeta, porque supuestamente el 100% de nuestra energía eléctrica es verde y es renovable, pero nos quedamos muti en el 41% de derivados de petróleo, que son 100% importados, porque acá no sacamos ni una gota de petróleo, ni una gota de diésel, salvo eso que se trae de clorita, pero, o sea, no, entonces no atacamos. Pareto, con su famosa regla del 80-20, decía que vos no hace falta, vos con apretar ciertas tuercas, porque la regla del 80-20 es esa. Vos apretás ciertas tuercas y podés hacer una cuestión mayoritaria de la contraparte. O sea, por ejemplo, si yo ataco acá el tema de la biomasa, ya que hace más de una década que estamos en el apagón forestal, entonces yo ya voy a resolver desde el punto de vista energético más que el 20%. Entonces, ¿por qué creo yo que solo... La solución está en el 20%. La solución está en el 20%. Entiendo. Entonces, aquí hay que pensar, por eso hay que pensar una visión más holística y
el remedio, digamos, baja de la cabeza hacia las extremidades, ¿cierto? Por eso, ahí el dicho en ABC decía, sí, las instrucciones del general. Sí. Y bueno, y esto que vos me estás diciendo, ¿sería la instrucción del general atacar solo el 20%? Y bueno, está bien, pero por ejemplo, y esta historia del costo de la energía, porque exacto. Esto de abrir la mente también debe de pasar por el costo. Tenemos que partir para un análisis de un punto estratégico. ¿Cuánto cuesta la energía? Tanto la energía en Brasil como en Argentina. ¿Cuánto cuesta la energía? Primero tendría que saber cuánto cuesta la energía aquí. Y acá en Paraguay. Exacto. Por ende, por supuesto. Exacto. ¿Verdad? Entonces, si a nosotros se nos esconde y no se nos dice, por ejemplo, cuánto cuesta la energía de Yacyretá. ¿Se nos esconde, te parece? ¿Vos sabías cuánto cuesta la energía de Yacyretá? Nadie sabe. No, nadie. Se le preguntó al director de la EBI, no soy demasiado nuevo, el director de la ANDE, sí, está Félix caro. Sosa. Félix Sosa. Todo el mundo te responde con... evasivas. Con evasivas. Acá en el artículo yo lo calculé de una forma sencilla. A ver, ¿qué pusiste? Y es básicamente recurrí a la famosa página 230 de la memoria 2022 de la ANDE. ¿Por qué? De la ANDE. Exacto. ¿Por qué digo que esa página para mí es clave? ¿Por qué? Porque en esa página está asentada la deuda de la ANDE con la entidad binacional Yacyretá. Entonces, como se quiere esconder la tarifa, porque la tarifa que se aplica en Yacyretá está basada en algo ilegal, que es la nota reversal del 92. ¿Sí? Y que supuestamente se aplicó de facto, y que supuestamente el embajador, porque no hubo autoridad paraguaya que pueda firmar esa nota reversal, entonces el embajador paraguayo, en aquella época, tuvo que firmar. Y había sido, le jodieron o le madrugaron como buen argentino, y la nota reversal supuestamente entraba a correr en el momento exacto de la firma. De la rúbrica, sí. Exacto. Bueno, evidentemente eso era ilegal en el propio Constitución del 92. Sí, habla de que tiene que los tratados internacionales y eso tienen que ser que pasar por los congresos. Por los congresos. Por ambos congresos. Aquí pasó por el Congreso en el 95 y se rechazó. Bueno, pero se dice, o lo que esgrimen, acá por eso siempre hablo de los leguleyos, ¿cierto? Que les gusta darle vuelta a este asunto, y entonces dice, bueno, pero ahí en la nota dice que se va a aplicar de facto o en el momento de la rúbrica, y digo yo, o lo dijo el propio ingeniero Recalde, a mí, cuando yo era gerente técnico de la ANDE, me llega la factura de Yacyretá. Y digo, ¿qué tarifa vamos a aplicar? Y los argentinos dicen $30. Y yo, palabras más o menos textuales de él, y dice, bueno... El ingeniero Recalde. El ingeniero Recalde dice, bueno, le vamos a descontar a los $30 el supuesto pago por sesión de energía, que era 7 y algo. Y por sesión, eso, sí. Por sesión. O sea, lo que yo no uso, lo usa el otro y me paga unas dádivas, digamos, acá. Sí. Entonces de ahí sale la famosa tarifa 22,63, que se paga a cuenta. Pero nunca dijeron cuánto es la tarifa de Yacyretá. Entonces... Nadie nunca hasta ahora dijo eso. Exacto. Nunca te dicen, no se publican las memorias, como si se publica. ¿Cómo si no se parte de eso se pueden hacer los cálculos? Y bueno, entonces yo me pregunto, por eso yo siempre pongo, y justamente la conclusión de ese artículo dice, la tarifa es consecuencia y no causa. Así mismo, así mismo. Bueno, la tarifa es consecuencia y no causa. Solo aquel que confunde exprofeso estos roles y conceptos negocia
consecuencias que vendrían a ser tarifa, gastos sociales, y todo lo dádivas, demás. etcétera. Exacto. Etcétera. Nosotros, O sea, es todo un blef entonces. exacto, y es lo que te conté la otra vez. Nosotros nos vamos a las binacionales como clientes o como dueños. Y hasta ahora como clientes. Bueno, y hasta ahora como clientes, porque si no vos como dueños. No como dueños. Y ahí viene, entonces vos me decís, ¿cuánto cuesta la tarifa en Argentina o en Brasil? Y yo te hago la repregunta, ¿cuánto cuesta la tarifa acá? Claro, primero, para tratar de... para tratar de entender. Y nosotros tampoco sabemos. Y bueno, entonces por eso... O no develamos. Y acá lo saqué con 2 dígitos decimales, burlándome, digamos, porque la ANDE o acá en el sector energético se habla mucho del estimado. Por ejemplo, vos cuando le preguntas cuánto es el territorio inundado de la EBI, y es estimado. Y el hombre llegó a la luna, el Curiosity está loteando Marte, le pone mojones a Marte y nosotros acá no sabemos el territorio inundado de la EBI, ¿cierto? Entonces, pero es estimado. Y cuando vos le preguntás las pérdidas, por ejemplo, ¿cuánto es la pérdida de la ANDE? Y estimamos tanto, 18% en distribución. ¿Y cuánto es en realidad cuánto cuesta la energía en Paraguay de Yacyretá? Y bueno, es la gran pregunta, porque y nadie puede dar. Y nadie te puede dar, exacto. Y acá lo que yo puse es que la ANDE paga a cuenta, porque él mismo lo dice, $22.63, pero la tarifa el año pasado fue de 51.13. Entonces esa diferencia... 51.13. Entonces esa diferencia, que nadie dice, se va como deuda. Deuda de la ANDE con Yacyretá. ¿Y qué es lo perverso? A esos que defienden el acuerdo Cartes-Macri, por ejemplo. ¿Qué es lo perverso? De 4.000 millones de dólares. Sí, que supuestamente una deuda... de 19.000 bajó a 4.000. Sí, que bajó a 4.000, pero no te mostró ningún papel. O sea, a vos te dice... Pero aprobó el Congreso paraguayo, pero no el argentino. Aprobó el Congreso paraguayo. Seguramente habrá corrido algún aceite o algo que hizo que se apruebe. Pero... por algo no aprobó el Congreso argentino. O no lo tocó, por lo menos. Sí, porque ni fue tratado. No fue tratado. Sí, pero ¿qué es lo perverso? A mí como ingeniero, como técnico, a ver, no de lo político. Porque... ¿cuál fue lo perverso? A ver. Y lo perverso es que, por ejemplo, esa deuda de la ANDE, que no se dice, que en el año 2015 era como de 200 y pico de millones, y el año pasado... es de 561.312.765. Lo tengo grabado en el subparietal, como dice. Muy bien. Se descontó de las acreencias paraguayas. Entonces, según el acuerdo Cartes-Macri y a ojímetro, se fijó que el territorio inundado era de un poco más de 1.000 millones, pero nosotros no podemos decir nada porque el 80% del territorio inundado paraguayo nos va a corresponder en plata. Y ahí vamos a recibir 940 millones. Pero había sido, no íbamos a recibir 940. Cash. Sí, cash. No sé, iba a ir descontando. Se le descontaba la deuda de la ANDE. Y estábamos en 635, como sale en un titular que está ahí en referencia de última hora. Sí. Entonces, hay un montón de cosas que se nos miente y se nos hace ver maravilloso yo entiendo que puede haber sido un acuerdo político, pero yo lo que me pregunto, yo como ingeniero, y si yo tenía la manija para una negociación, porque siempre se dice cuál es la manija en la negociación. Y la manija, hasta que se llegó a cota definitiva, una de las manijas era justamente llegar a cota definitiva.
O sea, hacer avanzar las aguas. ¿Y por qué para hacer avanzar las aguas yo no arreglo la situación? ¿Por qué no le digo a la Argentina o a quien sea, a Itaipú, bueno, pongamos sobre la mesa, blanqueemos todo, la deuda que entre Contraloría, que entre quien tenga que entrar, y transparentamos las cosas? Y sobre las cosas transparentadas, hacemos el arreglo. Bueno, hoy se sabe que la EBI operó por décadas fuera de las condiciones nominales del proyecto, fundiendo el 100% de las máquinas, hasta que allá por el 2009-2010, con el Plan Argentino, Plan de Terminación de Yacyretá, mediante la fuerza de las aguas, expulsó a compatriotas sin obras terminadas, Sí. sin indemnizaciones, ni acuerdos, ni tarifas, ni cumplimientos, entre tantos otros. Y bueno, te digo más, Sí. sin sellado de letrinas. ¿así? Sí, y desde Yacyretá empezó a generar en el año 94 y recién en el 2011 llega a cota definitiva. Y resulta que Yacyretá es un proyecto de ingeniería. Y como proyecto de ingeniería hay, digamos, está establecido o existe un proyecto específico para que funcione. Entonces, en Yacyretá, el proyecto Yacyretá, por ejemplo, incluía el embalse compensador. Hay un artículo que publicó ABC en el año 2021 respecto a esto de la tarifa de Yacyretá, las tarifas en general de las hidroeléctricas. La información básica disponible nos permite calcular, dice el artículo, la tarifa de la energía de Yacyretá para el año 2021 conforme a lo establecido en el anexo C del tratado. Sí. Consideramos que la producción de energía prevista para el año 2021, estamos en el 2023, es de 18.000 gigavatios hora por año. Sí, pero eso no se cumplió. Esto en vista a la reducción de los caudales afluentes Sí, del exacto. río Paraná. Los compromisos a ser honrados en el 2021 son de 329,9 millones de dólares. Y dividiendo... Eso era si se cumplía lo del acuerdo Cartes-Macri, pero te voy a, te voy a eso cortar. sí se cumplía. Te voy a cortar ahí. Ah, ¿Por qué? Ya lo explicó el ingeniero Recalde, que en Yacyretá nunca se aplicó el anexo C. nunca. Entonces, ¿de qué nos sirve que le saquemos con coma Si al final no se despejemos aplicó. si al final nunca se aplicó? Porque acá dice, pues dividiendo 300, Sí, lo que dice sí, acá, y bueno, dividiendo 329.900 millones de dólares dividía la producción. por 18 millones Sí. megawatts hora, equivale esto a 18,28 Y bueno, pero si nunca se dólares. aplicó, Y si sí. nunca se aplicó el anexo C, aparte ahí, en ese artículo, ese 300 y eso, es 329,900. es el flujo de caja de ese año. La y, ANDE, ¿y dónde está la deuda ahí? ¿Dónde está el territorio inundado? ¿Dónde está? No está acá. Entonces- La ANDE no debe pagar más que dicho valor. El valor está calculado conforme a lo establecido en el anexo C Y bueno. y con los datos disponibles. Pero tampoco se calculó el anexo C. No. ¿No se estudió? No se aplicó. No se aplicó. Nunca el anexo C. Y justamente En síntesis, en la nota se está reversa en una nebulosa entonces. estamos en el caos. En el Y por caos, eso, sí. por eso ahí, ex profeso, use un proverbio chino que dice: A ver. mientras más grande es el caos, más cerca está la solución. Así, claro. Bueno, explotaba una bomba nomás que... No, y bueno. Lo que está pero- pasando ahí en Tacumbú, ¿verdad? Que hay que y cosas, o sea, poner una bomba y que explote es que todo eso. lo que pasa es que el hombre
el ser humano reacciona solo al borde del abismo. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Y bueno, entonces cuando estás en el caos, cuando ya estás cayendo en el abismo, recién reaccionas, ¿cierto? Entonces puede ser que la solución en Yacyretá sea agrandar el caos. Bueno, y por último, ingeniero, sí, por supuesto, en Paraguay hay tarifas competitivas con respecto a otros países de la región. Sí, bueno, ese es el famoso discurso de que supuestamente tenemos tarifas competitivas y que es cierto, no voy a negar. Es cierto. Tenemos la tarifa más baja del Mercosur. Sí. Pero no por eso llovieron las inversiones. Y no por eso lo que dijo Gustavo Leite. Vamos a tener el dinero fresco de Itaipú o de Yacyretá. Entonces, si nosotros tenemos energía independiente del costo, tenemos el insumo, ¿por qué no le damos valor agregado a ese insumo? Sí. Entonces, fabriquemos lo que tengamos que fabricar, así como hizo Corea. Entonces, ¿por qué me voy a preocupar de cuánto cuesta? Aparte, te digo por qué esa pregunta es perversa, digamos. Sí, a ver. Porque el pago de los servicios públicos está en función del ingreso promedio de la población. ¿Entendés? Sí. Entonces, no es lo mismo que aquí te cueste 10% que en Argentina te cueste 5%. Los ingresos no son iguales y el consumo de energía de la población es función justamente del ingreso. Por eso la subvención o el subsidio va a los usuarios que consumen menos de 300 kilowatt-hora mes. ¿Eso qué significa? Significa hogares de bajos ingresos. Nadie dijo la tarifa del Paraguay es la más baja y te jodés, no te voy a subsidiar. Se subsidia aquí y en Estados Unidos. Entonces tiene que ver con el ingreso de la familia. Y puede ser que nuestra tarifa sea supuestamente competitiva, pero ¿y por qué eso no se traduce en la realidad? Porque acá no vienen las grandes empresas. Y te voy a dar el ejemplo. En Itaipú, no sé si vos te acordás, en el 2019, 2020, se fueron a Tesla a visitar la... Sí, a Tesla, la fábrica de coches eléctricos. Exacto, que bueno, que firmaron convenios, bla, 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 bla. Sí. ¿Tesla vino a Sudamérica? No, sí, se fue el presidente de la ANDE allí. Bueno, exacto, sí, hablaron. Félix Sosa. Bueno, ¿qué pasó? Tesla está en Brasil. Está en Brasil. ¿Y por qué no está acá en Paraguay? Si era todo tan competitivo, Nambrena. Bueno. Tesla es sonso, Elon Musk. Es idiota, Elon Musk. Muchísimas gracias. Y bueno, aquellas personas que no han leído el artículo del ingeniero salido ayer en ABC, en el área económica, lo pueden hacer porque ahí está muy clara la película y el título dice, a ver, septiembre de 2023, ¿un ejemplo de soberanía? Pregunta. O nos vamos por atrás y debemos de ir para adelante a partir de ahora, porque ya lo que pasó, vuelvo a insistir. Y ya decía Sun Tzu 500 años antes de Cristo, si las instrucciones no son claras y las explicaciones y órdenes no son confiadas, la falta es del general.